¿Qué tal, chicos? Vamos a comenzar nuestra sesión de clase a distancia de manera asíncrona y vamos a comenzar donde nos quedamos la clase pasada. Habíamos visto ya este vocabulario, ya habíamos explicado sus significados y también habíamos hecho la introducción de que en esta lección vamos a hablar acerca del verbo could, que es un verbo en pasado, del verbo can, es la forma pasada del verbo can, la cual expresa habilidades. Cuando decimos could, estamos expresando una habilidad de algo que podíamos realizar en un tiempo pasado. Vamos a continuar después de haber visto nuestra breve introducción desde la clase pasada. Vamos ahora a escuchar un audio, el cual consiste en que vamos a completar estos tres espacios con, con un audio. Vamos a escuchar en cuál de ellos se dice la forma afirmativa could o en cuál se dice la negativa couldn't. ¿Ok? Bueno, vamos con el audio. Hey, Charlie, you'll never guess what happened over the weekend. What? Our website was attacked by hackers, and nobody could access it. You're kidding. What did they do? They accessed our server and embedded some malicious code that caused the site to be redirected to their own website. But I thought our site had really good security. Didn't we hire a programmer last year to encrypt the database and patch any vulnerability? Mike said he couldn't do it on time, so now we're paying the price. The site needs a backup. Yeah, we brought in a specialist on Tuesday, and she's been working on it 24/7. Let's hope she could put in the security measures and this will never happen again. Right? At least until some creative hacker comes up with a new way to wreak havoc again. Ok, bueno, pues ahí tienen ya las respuestas. Escúchenlo las veces que sean necesarias para que logren diferenciar cuando es could en afirmativo y cuando es couldn't en negativo. No está tan difícil, ¿verdad? Con un poquito de práctica se puede lograr. El siguiente ejercicio consistía en poner las respuestas a las siguientes preguntas. Could anybody access the website after it was attacked by hackers? Tenemos una respuesta corta. Ustedes ya saben cuál es la estructura de las respuestas cortas. El adverbio afirmativo negativo, un sujeto pronombre, y la reiteración afirmativa o negativa con el verbo modal que hayamos utilizado en la oración. En este caso, no, they couldn't. La siguiente pregunta, what did the hackers do? They accessed the server and embed some malicious software. Aquí tenemos que estamos hablando de una pregunta abierta, por eso tenemos una respuesta completa. La número 3 tenemos otra respuesta de sí o no. Could Mike fix the problem on time? No, he couldn't. Aquí tenemos el adverbio de negación con referencia a lo que decía el texto. El pronombre que estamos utilizando es, hablamos de una persona del sexo masculino, entonces el pronombre necesariamente tiene que ser he y reiteramos la negación con el modal más la partícula not en contracción, couldn't. Luego tenemos la última was, is Daniela Hub that specialists can put in secure measures. Aquí tenemos una pregunta también abierta, por eso tenemos una respuesta completa. Pasamos a nuestro siguiente página y aquí tenemos nuestro focus on, nuestro grammar focus, que se trata precisamente de que focalicemos nuestra atención en la gramática. Aquí se nos explica que nosotros usamos el could o el couldn't para hablar acerca de habilidades generales en pasado, pero también podemos usar este verbo, el could, es decir, el can en pasado, para expresar una futura posibilidad de hacer algo en el futuro. Aquí tenemos los ejemplos, cómo se estructuran las diferentes formas, afirmativa, negativa e interrogativa. La forma afirmativa, como siempre, tenemos que tener un sujeto, tenemos el modal could en este caso, más un verbo en su forma base, es decir, en infinitivo sin la partícula to, y ya el complemento. Aquí tenemos you could sing well when you were a child. Tom could drive for hours, but now he gets tired. Luego aquí tenemos cómo expresa una habilidad en el pasado y aquí cómo expresa una posibilidad. Tú podías cantar bien cuando tú eras un niño o niña y Tom podría manejar por horas, pero ahora él está cansado. Aquí es una futura posibilidad.
Luego, la negación. He could not base verb. Usamos el could más not más el verbo base y obviamente el sujeto cuando alguien no tiene la habilidad o posibilidad de hacer algo. Y también podemos utilizar la forma contraída. Podemos usar could not, que no es muy común, y podemos usar couldn't, que es la más usada. Aquí tenemos los ejemplos. They could finish their work last weekend. Ellos podían terminar su trabajo la semana pasada. Sam no pudo nadar el año pasado, pero ella puede nadar ahora. Bueno, luego tenemos la interrogación. Aquí utilizamos el could más el sujeto más su forma base para preguntar a alguien si es posible que pueda hacer algo. Usamos las respuestas cortas para decir una afirmación, una respuesta corta afirmativa, el adverbio yes, el sujeto, y podemos usar could. Ajá. Y también podemos hacer una respuesta con el verbo could igual, el adverbio, el sujeto y el could. Bueno, aquí dice que después del could o del couldn't nosotros siempre vamos a utilizar el verbo sin la partícula to, un infinitivo sin to. Y nos dice un ejemplo. She could play the piano when I was young. She couldn't skate in the park. Aquí tenemos cómo se está utilizando el couldn't, el could o el couldn't sin la partícula to, aunque son infinitivos. Ya sabemos que con los verbos modales usamos la forma base sin la partícula to. Y aquí tenemos unos ejemplos para que nosotros analicemos si se está hablando de una posibilidad o de una habilidad, que de repente podemos tener un poquito de duda. Aquí tenemos unos ejemplos que nos van a permitir aclarar. Dice, he could be here by now, but I don't see him. Aquí, ¿qué estaremos expresando? Dice, él podría estar aquí ahora, pero yo no lo veo. Entonces, estamos hablando de una posibilidad, no estamos hablando de una habilidad. Yo creo que lo podemos entender por el contexto de lo que se dice. Luego, my grandpa could play the guitar when he was younger. Mi abuelo podía, pasado, entonces estamos hablando de una habilidad pasada. She couldn't start the conference in 5 minutes. Ella podría comenzar la conferencia en 5 minutos. Estamos hablando de posibilidad. Y es que en realidad utilizamos más este verbo could o couldn't para expresar una posibilidad. También lo podemos utilizar en otras formas que vamos a ver más adelante, como una forma educada de solicitar, una forma educada, más polite de solicitar cosas. Bueno, aquí vamos a analizar cómo es la forma que le sigue al verbo modal could. Dice I could y tenemos tres opciones, playing, play, to play. Obviamente la opción es play. Luego Miguel could y tenemos swim, swimming y swam. No podemos usar más que la primera porque la segunda es gerundio y la tercera es en pasado. Luego tenemos la que sigue. Sonia read, Sonia could, Sonia está en una pregunta, igualmente vamos a poner el modal, pero en este caso le sigue el sujeto y después el verbo en su forma base sin la partícula to, por lo tanto descartamos la primera y la segunda. La tercera dice they y tenemos play chess when they were in high school, estamos hablando de una posibilidad, de una habilidad pasada, perdón, una habilidad pasada. En el número 5 dice, we make a pie until our mom help us. Aquí tenemos, dice, nosotros no podíamos hacer un pie hasta que nuestra mamá nos ayude. Luego, Raúl could y tenemos obviamente el verbo sin la partícula to. Bueno, ahora dice que vamos a contestar estas preguntas con could o couldn't siguiendo el ejemplo. Dice, could you play basketball when you were a kid? Sí, pero vamos a utilizar nosotros
lo que nosotros consideremos más apropiado según nuestro contexto. En mi caso, por ejemplo, dice, could you drive a car when you were 5 years old? Pues no, I couldn't drive a car. Dice, could you ride a bicycle when you were 11 years old? Nunca en la vida he podido, entonces no, I couldn't buy a ride. Luego dice, could you send an email to a friend during 1978? Obvio que no, porque ni siquiera había computadoras. No, I could send an email in 1978. Could you go to party during with COVID-19? Obvio que no, ¿verdad? No, I couldn't go to the party. Bueno, entonces hasta aquí tenemos ya nuestra página 79. Llevamos estas dos páginas que son las que les voy a revisar. Y bueno, para que vayamos a la par que todos sus compañeros, vamos a continuar en el siguiente ejercicio. Bueno, esto sería una práctica para que ustedes lo hagan de manera voluntaria y allá en su casa, preguntándose, when you were young, could you play with a multitude? ¿Sí? Estos ejercicios, ¿verdad? Ustedes los pueden hacer de manera oral para que practiquen y analicen no sé qué sería el juego del diente, el bubbly-tooth, el diente tambaleante, no sé con qué consista. Dice el segundo, when you were young, could you throw a physical tantrum? Podrías hacer una rabieta física, o sea, cuando los niños se tiran al suelo, pues obvio que sí, ¿verdad? Y así con cada una de cada una de las cosas que los niños pueden hacer, pero obviamente hay niños que sí las hacen y otros que son más traviesos. Bueno, entonces, una vez que hayan hecho este ejercicio, vamos a leer este texto. Dice, when I was a baby, I could speak English, but I learned very fast. I could read some short sentence when I was 4, and I could write. Then I was 5. It was easy for me to speak the language. I could also understand everything my teacher said. Some of my friends couldn't speak very well, but I always tried to help them. Bueno, vamos a contestar estas. Hacemos una pausa aquí. Tratemos de contestar. Una vez que tengamos la respuesta, damos play y ahí les van las respuestas. I could speak English when I was a baby. Yo podía hablar inglés cuando yo era un baby. Según el texto, dijo que no, ¿verdad? I could read short sentence. Dijo que sí podía hacerlo. When I was 3, I could write in English. Pues obviamente que dijo que no, ¿verdad? It was very difficult for me to speak the language. Dijo que no, que eso era fácil, ¿verdad? Por eso aquí vamos a contestar falso. All my friends could speak very well. No, ¿verdad? No podían. I always help my friends. Eso sí es verdad. Él o ella siempre ayudó a sus amigos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, les voy a pedir que analicen cuidadosamente las oraciones que están aquí abajo e identifiquen los errores y las vuelvan a escribir correctamente. Bueno, aquí hacen una pausa. Acuérdense cuál es la estructura: sujeto, el modal could más el verbo en su forma base, o sea, no en gerundio, no con la partícula to, no en pasado, en su forma base, tal como lo encuentran en la primera columna de verbos, ¿ok? Bueno, entonces aquí les van las respuestas. Una vez que las hayan hecho y analizado cuidadosamente, hacemos una pausa, contestamos, tómense el tiempo que necesiten. Una vez que hayan terminado, ya le dan play y aquí están las respuestas. En el primero, obviamente, el error, el verbo no puede llevar ing porque el verbo es en su forma base y ahí está en gerundio. El siguiente, tenemos que le están agregando la partícula to y eso tampoco es correcto. El verbo debe ir en su forma base sin la partícula to. El siguiente ejemplo, la corrección es que está en pasado
y el verbo debe ir en presente o forma base sin la partícula to. El siguiente tenemos el error de que vamos a utilizar could y no were, ¿sí? Ahí no tendría mucho sentido. Si dijéramos they were, tendríamos que decir drinking, entonces ahí es incorrecto. O decimos they were drinking o decimos they could drink. Entonces ahí es la forma correcta. Luego, aquí tenemos otra vez utilizando la partícula to que no va. Acuérdense, es el verbo únicamente en su forma base. La número 6 tenemos otra vez que le están agregando ing y eso no va en esta parte. Y por último tenemos la última que dice how many goals y lo tenemos en presente cuando la idea obviamente está en pasado. Entonces tenemos que cambiar ese can por could. Bueno chicos, hasta aquí dejamos nuestra clase en línea a distancia grabada por el día de hoy y nos vemos en la clase presencial el próximo lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Bye bye.